El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días el Evangelio era de Juan y la aparición que se manifestó ahí en la Escritura, como también la primera lectura, nos daban a entender o nos daban más o menos una especie de catequesis eucarísticas y que tenían que ver con los domingos, porque decía a los 8 días y decía el primer día de la semana y a los 8 días. Por una parte aparecía Tomás ahí y también la primera lectura hablaba precisamente de eso. Hoy, pues al parecer todavía la Iglesia nos quiere continuar catequizando, enseñando de la importancia de la Eucaristía, porque el relato que nos narra hoy Lucas de estos 2 discípulos que van caminando a Jerusalén y cómo lo detalla Lucas, pues se nota que también está descrita una Eucaristía, por si no lo han notado, una Eucaristía, porque ve primero hay predicación, dice que Jesús se les aparece por el camino, se pega con ellos, los reprende por una parte, pero después dice, les explica las Escrituras desde Moisés, todos los profetas y todos los salmos, y después cuando ya están en casa, así en comunidad, ahí tiene la partición del pan, y después ellos también, ve, ahí hay una Eucaristía descrita, como también cuando regresan los discípulos de Maús, también se topan con que están reunidos. Entonces, pues, va por la misma línea también hoy
las lecturas de este domingo, tercer domingo de Pascua en el ciclo A, y como digo, pues es una catequesis eucarísticas. Ahora bien, veamos algunas cosas también de estas lecturas de hoy. Las lecturas de hoy, como ya he dicho, es una catequesis también en torno a la Eucaristía, pero hay tantos detalles que podemos sacar aquí. Por supuesto que no los vamos a sacar, vamos a tomar algunos puntitos para que nos alimente pues esta Eucaristía en la que estamos reunidos también, al modo de también aquellos discípulos, ¿no? Bien, una de las cosas, hermanos, que cabe preguntarnos para nosotros es lo siguiente, ¿no? Fíjense que los discípulos, estos discípulos que van caminando hacia Emaús, dice que ellos están frustrados, están tristes, están acongojados. Entonces, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué están tristes? Ellos están, como digo, decepcionados. Dice aquí, ellos le respondieron lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso. Está utilizando la expresión en pasado. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Y más adelante dice, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y entonces eso hace que ellos estén como decepcionados, estén frustrados, no tienen alegría, y por estar frustrados y llenos de tristeza, por consiguiente no pueden ver a Jesús. No pueden ver a Jesús. Aquí dice el texto muy concretamente, ¿no? Él les preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Fíjense, hermanos, que también nosotros hoy lastimosamente tenemos esa como frustración. Los discípulos están decepcionados, los discípulos están defraudados, frustrados, les falta como fe, perdieron la fe. Recuerden ustedes que también ellos habían puesto su fe, por supuesto que el problema también aquí es de carácter político, pero que no vamos a explicar ahora. Pero ellos habían puesto su fe en Jesús y resulta que todo lo que ellos esperaron, como dice aquí, nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Ese concepto que está diciendo ahí tiene un tono político, pero Jesús va por otra parte. No se trata de la liberación política, sino se trata de la liberación del pecado, que es lo que Jesús vino a hacer, a vencer al pecado, incluso a vencer la muerte. Entonces esto es como el motivo de la decepción que ellos tienen. Habían puesto su fe en Jesús y sin embargo parece que Jesús fracasó. Y por eso ellos están bastante tristes y bastante desilusionados, bastante frustrados. Ahora, en el caso de nosotros, hermanos, podemos preguntarnos también, ¿será que nosotros estamos decepcionados de Dios? ¿Estamos nosotros decepcionados de la iglesia? Y con pena tengo que decir que la gran mayoría de nosotros parece que también tenemos decepción en torno a la fe que hemos puesto en Jesús o en la iglesia. Porque uno todo el tiempo escucha, y usted mismo en su cabeza, dependiendo por supuesto el grado de sufrimiento que cada quien pasa, normalmente la gente se expresa y dice, yo creo que Dios no me oye. Esa expresión que se suele tener ahora, pues es también una especie de defraudación, que a pesar de que pusieron su fe en Jesús, parece que Jesús no les hizo caso. Oiga, parece. Y precisamente por eso es que buscan mucha gente, en el caso de hoy, históricamente hablando, en el caso de ahora, pues mucha gente busca otro tipo de fe. La gente se pasa a una secta protestante, la gente se va a buscar sanación, la gente se va a buscar curación por otras partes en donde uno pues parece que lo va a encontrar. De hecho, mucha gente lo encuentra. Pero efectivamente esos lugares que a veces encuentra, esos lugares o personas que encuentra, y entonces resulta que posiblemente sí le dan la sanación, pero hay que preguntarse quién hace esos milagros. Porque uno tiene que saber que los milagros, las curaciones, todo eso viene solo de Dios. Por supuesto que hay alguien más que tiene un poder de esa manera, no igual, pero sí hace milagros, pero hay que saber un poquito distinguir esa situación, como dice también la primera lectura que hemos escuchado. Dice, el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11, ante la multitud levantó la voz y dijo, israelitas, escúchenme,
Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, ¿ve? Que ustedes bien conocen. Y la mayoría de nosotros, como no recibimos milagros, como no recibimos milagros en la iglesia, entonces la gente se siente decepcionada porque la vida es complicada. Y tenemos que saber nosotros que los milagros vienen de Cristo, pero hay alguien más que hace milagros. Esto lo dice Jesucristo en el capítulo, me parece que 24 o 25 del libro de San Mateo. Tengan mucho cuidado porque incluso los elegidos van a ser engañados porque el demonio puede vestirse de ángel de luz, dice Jesucristo. Pero como que ese es un motivo también en el caso de nosotros ahora, de mucha gente en la iglesia que se siente defraudada de Dios, se siente defraudado de Cristo, se siente defraudado de la iglesia. Entonces hay que buscar también cuáles son esas razones, ya di unas, pero hay otra cosa que necesitamos, hermanos, entender un poco. Cuando Jesús dice que les explicó las Escrituras, de aquí dice, ve, entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y oiga la pregunta que hace. Dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Eso es algo, hermanos, que nosotros nos falta demasiado entender. Por supuesto, no solo desde la razón, sino precisamente desde la fe. Voy a traducir este trocito de lectura. Dice Jesucristo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Es decir, ¿por qué a ustedes les cuesta demasiado entender lo que anunciaron los profetas? Otro pedazo. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Esa es una cuestión, hermanos, que a nosotros nos cuesta demasiado entender, porque como he dicho, la dureza de la vida tiene dificultades, la vida tiene muchas penas, la vida tiene muchas frustraciones, muchas cosas que nos hacen sufrir, y como que a nosotros nos falta entender que para que nosotros realmente tengamos una felicidad verdadera en Cristo, una alegría verdadera, hace falta entender que también debemos pasar por la cruz. Eso hace falta demasiado entenderlo. Nosotros queremos gloria, queremos nosotros alegría, queremos nosotros paz, queremos nosotros gozo, pero nos hace falta entender que ese gozo verdadero va a llegar cuando nosotros también tenemos que pasar por la cruz. La vida es esa. Por supuesto que el plan de Dios no es eso, no era eso, más bien dicho, como dice en el Génesis, y Dios agarró al hombre y lo puso en el jardín del Edén allá. Eso es una imagen de que Dios quería que nosotros fuéramos felices en esta tierra. Pero desde que entró el pecado en el mundo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, el mundo sufre frustración por causa del hombre que lo sometió. Es decir, por causa de nuestros pecados, nosotros mismos hemos lastimosamente dañado la vida, dañado el plan de Dios, y ahora para llegar a la gloria, para llegar a la felicidad, hace falta pasar por la cruz. O como dice el Salmo número 22, se recordarán ustedes, el Salmo número 22, hablando del pastor, dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Caminar por cañada oscura y me llevarás, dice otro salmo, al sendero de la vida, como dice aquí también el salmo que hemos escuchado. Entonces eso es algo que también hoy la gente tiene mucha decepción, porque la vida es complicada, el sufrimiento viene, no hay que evadir el sufrimiento aparece. Por más que uno lo quiera evadir, jugar, dicho un poquito cómicamente, jugar al gato y al ratón con el sufrimiento siempre sale adelante. Por eso no es bueno que uno quiera evadir, sino que hay que abrazar, como dijo Cristo. Cristo dice, el que no carga con su cruz y me siga no puede ser digno de mí. Entonces eso es algo que a nosotros nos falta y por eso la gente sufre mucha frustración. Por eso, hermanos, tenemos que alegrarnos. ¿Qué hace falta también para toparnos con Cristo? Porque me parece que una de las grandes tristezas que nosotros tenemos en la actualidad
es porque también nuestros ojos están bañados en lágrimas, tenemos sufrimientos, tenemos problemas, tenemos gente que se nos ha muerto y uno tiene los ojos empañados en lágrimas y entonces eso hace que lastimosamente nosotros no logremos ver a Jesús, a pesar de que Jesús aparece al lado de nosotros caminando. Él se aparece ahí, aparece con nosotros. Ahora, para terminar, quisiera dar una lectura a un texto que tengo acá. También para reconocer a Jesús, dice el texto, ¿dónde lo reconocemos nosotros? Oiga bien eso, porque los discípulos de Emaús, por estar llenos de tristeza, sus ojos estaban llorando, como también le pasó a la Magdalena, eso está en San Juan, por estar llorando no veían a Jesús, no veían, y eso, pues eso causa frustración. Voy a leer el texto, dice: el relato de Lucas está escrito con toda la intención para animar a las generaciones siguientes, es decir, a nosotros, ¿no? A los cristianos que no han tenido la suerte, utilizo esa palabra, se me ha permitido utilizar esa palabra, que no han tenido la suerte de ver y oír y tocar al Señor. Lo podemos reconocer, por favor, oiga, oiga. Lo podemos reconocer en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, el sacramento más admirable que pensó Jesús para seguir siendo Él mismo alimento para el camino de los suyos, hasta que Él venga al final de los tiempos, como Él mismo dijo en Mateo capítulo número 28, se recordará usted. Lo podemos reconocer en la celebración de la palabra. Les explicó las Escrituras, dice el texto de hoy. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Cuando en nuestras celebraciones se proclama las lecturas bíblicas, sobre todo el Evangelio, es Jesús mismo quien nos comunica su mensaje, más aún, quien se nos da Él mismo, porque Él es la palabra definitiva de Dios. Eso, aunque aquí no está el texto, eso está en la Sacrosanctum Concilium número 7. Continúa el texto. Lo podemos reconocer en la comunidad, como escuchábamos hace 8 días. Lo podemos reconocer en la comunidad cuando los dos discípulos que llegaron a Emaús, a donde llegaban, estaba el grupo en Jerusalén. Oyeron la buena noticia. Era verdad, ha resucitado el Señor y se apareció al Simón. Estaban en comunidad. En la comunidad encuentra uno a Jesús. Lo podemos reconocer en la caridad fraterna. Ellos, aunque estuvieron tan desanimados, tuvieron el gesto de invitar a aquel peregrino, ¿no?, desconocido, a cenar con ellos. Y ahí es donde se les abrieron los ojos. La caridad fraterna es la mejor clave y el mejor ambiente para reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué será que una buena parte de las apariciones del resucitado se realizaron en el clima de una comunidad fraterna? Dese cuenta eso. Ojalá que nosotros también lo encontremos. Entonces vea todas las opciones que tenemos para reconocer a Jesús, para saber que Él camina con nosotros. Por eso es malo algunos pensamientos que tienen algunos hermanos. Dice, para evitar problemas, en la comunidad solo problema es, mejor solo voy a misa, así me evito problema. Malísimamente mal hecho. Ahí lo podemos reconocer. Ojalá que nosotros también tengamos la alegría de estar en comunidad, de celebrar la fracción del pan, de compartir nuestros bienes con los demás, porque ahí es donde vamos a reconocer a Jesús y vamos a experimentar también, como dice aquí el texto, que arde el corazón de tanta alegría.